Me exigieron 3 millones de pesos para salvar a mi hermana de unos prestamistas. Dije que no y corté contacto. Días después, la policía me llamó. Mis padres habían destruido la sala de mi casa, pero se llevaron una sorpresa de 800,000 pesos. El olor a carbón encendido y carne asada debería evocar recuerdos felices. En el norte de México, los domingos son sagrados, la familia, la parrilla, las cervezas heladas y las risas. Pero para mí, ese olor siempre ha sido el preludio de una indigestión emocional. Mientras conducía mi pequeño Honda Civic hacia la casa de mis padres en Zapopan, sentí ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de ansiedad y resignación que solo los hijos que nunca fuimos suficientes conocemos bien. Aparqué frente a la casa. La fachada estaba impecable, pintada de un color crema elegante, con las bugambillas perfectamente podadas trepando por el muro. Mis padres, Rogelio y Lourdes, siempre decían que la apariencia lo es todo. Como te ven, te tratan, Xiomara, me repetía mi madre mientras me alisaba el cabello rizado que ella tanto detestaba. Bajé del coche con una botella de vino tinto en la mano. Un Cabernet Sauvignon Reserva que me había costado una buena parte de mis honorarios del último proyecto. Respiré hondo, compuse mi cara de hija obediente, y entré. «Ya llegaste», dijo mi padre, sin levantarse de su silla favorita en el jardín. Tenía una cerveza en una mano y las pinzas de la carne en la otra. No me miró a los ojos, su vista estaba fija en el corte de ribeye que chisporroteaba en la parrilla. «Llegas tarde. El fuego ya está bajando». «Hola, papá». «Son las 2 en punto, justo la hora que dijeron», respondí, tratando de mantener el tono neutro. Me acerqué a mi madre, que estaba poniendo la mesa con esa vajilla de Talavera que solo usábamos cuando había visitas importantes o cuando quería presumir. «Ten, mamá. Traje el vino». Ella tomó la botella, la miró por encima de sus gafas bifocales y soltó un suspiro dramático. «Ay, Xiomara. ¿Otra vez esa marca? Te dije que a tu padre le gusta el español, el de la etiqueta dorada. Pero bueno, supongo que la intención es lo que cuenta. Ponlo ahí, a ver si se airea un poco y mejora el sabor». El golpe fue sutil, quirúrgico. Así era Lourdes. Nunca un insulto directo, siempre una caricia envuelta en alambre de púas. ¿Y Anaí?, pregunté, notando que faltaba un lugar en la mesa. «Tu hermana viene en camino», dijo mi madre, iluminándosele el rostro instantáneamente al mencionar su nombre. «Pobrecita, ha tenido una semana terrible con sus inversiones. Está muy estresada. Necesita nuestro apoyo, no que la estemos juzgando por la hora». Me mordí la lengua. Anaí, mi hermana mayor por 3 años, la niña de oro, la que había intentado ser modelo, luego actriz, luego influencer de viajes, y ahora, aparentemente, gurú de las criptomonedas. Anaí nunca llegaba a tiempo. Anaí nunca traía nada. Pero Anaí siempre era la protagonista. Pasó una hora. La carne empezaba a secarse. Mi padre caminaba de un lado a otro, molesto, pero no furioso. Si yo hubiera llegado 5 minutos tarde, habría habido gritos. Pero era Anaí. Finalmente, a las 3:30, un Uber se detuvo frente a la casa. Anaí bajó, luciendo unas gafas de sol enormes y un vestido que costaba más que mi renta mensual. Entró al jardín como si fuera una celebridad esquivando paparazzi. «Perdón, perdón, perdón», exclamó, lanzando besos al aire. El tráfico estaba horrible y tuve una llamada de negocios vital con unos socios en Dubái. «Hola familia. Mi vida». Mi madre corrió a abrazarla como si regresara de la guerra. «No te preocupes, guardamos la carne más jugosa para ti. Siéntate, debes estar agotada. Rogelio, sírvele una cerveza a la niña, que viene seca». Me quedé parada junto a la mesa, invisible. Nadie me ofreció una cerveza. Nadie me preguntó por mi proyecto de restauración que acababa de ganar un premio local. Solo existía Anaí y su aura de falso éxito. Mientras veía a mi padre servirle la bebida con una sonrisa indulgente, sentí el primer aviso:
algo andaba mal. Había una tensión extraña en el aire, una electricidad estática que iba más allá del favoritismo habitual. Mis padres intercambiaban miradas nerviosas. Anaí reía demasiado alto, demasiado forzado. No sabía que esa carne asada sería la última cena, pacífica, que tendría con ellos. Regresar a mi casa esa noche fue como quitarme unos zapatos 2 tallas más pequeños. Mi casa. No era una mansión en Zapopan, ni un departamento de lujo en San Pedro. Era una casa antigua, de los años 70, en una colonia que apenas empezaba a gentrificarse cerca del centro. La había comprado hacía 5 años, cuando era una ruina con techos con goteras y paredes llenas de moho. Mis padres se habían burlado. Un cuchitril, la llamó mi padre la primera vez que la vio. ¿Para esto trabajaste tanto? Qué vergüenza traer a alguien aquí, dijo mi madre. Pero yo vi lo que ellos no podían ver. Vi los huesos sólidos de la estructura. Vi la luz que entraba por los ventanales orientados al sur. Pasé los siguientes 3 años restaurándola yo misma. Cada fin de semana, mientras mis amigas salían de fiesta y mi hermana viajaba a Tulum con el dinero de mis padres, yo estaba aquí. Lijando el suelo de madera original hasta que mis manos sangraron, restaurando las vigas del techo, diseñando una cocina abierta que maximizara el espacio. Abrí la puerta y el olor a madera de cedro y lavanda me recibió. Mis hombros bajaron 3 centímetros. Me quité los tacones y sentí la textura suave del suelo bajo mis pies descalzos. Este no era solo un activo inmobiliario. Era mi prueba. La prueba física, tangible, de que yo podía valerme por mí misma, de que no necesitaba su aprobación ni su dinero. ¿Llegaste viva? La voz de Damián vino desde la cocina. Sonreí por primera vez en todo el día. Damián, mi novio desde hacía 2 años, estaba picando verduras. Él era ingeniero civil, un hombre de estructuras, de lógica, de cimientos sólidos. Todo lo contrario al caos emocional de mi familia. Apenas, dije, abrazándolo por la espalda y hundiendo mi cara en su camisa. Olía a jabón limpio y a seguridad. Anaí llegó 2 horas tarde. Mamá casi le hace una reverencia. Papá ni siquiera me preguntó cómo me iba en el trabajo. Lo normal. Damián se giró y me besó en la frente. Xiomara, amor, ¿hasta cuándo vas a seguir yendo? Es masoquismo. Tienes tu vida, tienes tu éxito. No les debes nada. Son mis padres, Damián. Es complicado. En México no te divorcias de tu familia así como así. No, pero puedes poner límites. Esa gente te drena. Mírate, estás temblando. Me serví un vaso de agua y me senté en la isla de la cocina, pasando la mano por la encimera de granito que había instalado el mes pasado. Damián tenía razón, pero romper ese cordón umbilical tóxico era más difícil que demoler un muro de carga. Mi mente viajó al pasado, a mi museo del dolor personal. Tenía 22 años. Me acababa de graduar con honores. Mi padre me había prometido, jurado por la Virgen de Guadalupe, que el Honda Civic viejo de la familia sería para mí cuando terminara la carrera, para poder ir a las obras y empezar mi vida profesional. El día de mi graduación, vi a Anaí conduciendo el coche. Tu hermana lo necesita más, me dijo mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras lavaba los platos. Ella está empezando su carrera de actriz, necesita imagen. Tú vas a trabajar en obras llenas de polvo, puedes ir en camión. Además, te sirve para forjar carácter. Lloré durante una semana. Pasé 3 años viajando 2 horas en transporte público, cargando maquetas y rollos de planos, llegando a casa exhausta, mientras Anaí chocaba el coche 2 veces y mis padres pagaban las reparaciones sin chistar. Ese día aprendí que en la casa de los Smith, sí, mi padre estaba obsesionado con nuestro apellido común y corriente, la justicia no existía. Existía la preferencia. Esta casa es hermosa, Xio, dijo Damián, sacándome de mis recuerdos. Es lo mejor que has hecho. Y es tuya. Solo tuya. Nadie te la dio, nadie te la puede quitar. Miré a mi alrededor.
Las paredes pintadas de un blanco hueso perfecto, los muebles que había restaurado, la luz cálida de las lámparas. Sí, susurré. Es mía. No sabía que, en ese preciso momento, a 10 kilómetros de distancia, mis padres y mi hermana estaban calculando exactamente cuánto valía mi santuario. Y ya lo habían gastado en sus mentes. El timbre del teléfono a esa hora es un sonido que te hiela la sangre. No es una llamada social, es una sirena de alarma. Me desperté de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. Damián se movió a mi lado, gruñendo algo ininteligible. Busqué el celular en la mesita de noche. La pantalla brillaba con un nombre que me causó náuseas: mamá. ¿Bueno? Contesté, con la voz ronca. Xiomara. Tienes que venir. Es urgente. La voz de mi madre era un grito histérico, ahogado por sollozos. Me senté en la cama, encendiendo la lámpara. ¿Qué pasó? ¿Papá está bien? ¿Tuviste un accidente? Es una cuestión de vida o muerte. Ven ahora mismo. Por el amor de Dios, hija, no me preguntes, solo ven. Colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, paralizada. El condicionamiento es algo poderoso. Años de terapia, años de independencia, y bastaba un grito de mi madre para convertirme otra vez en la niña asustada que solo quería obedecer para que la quisieran. ¿Qué pasa?, preguntó Damián, ya despierto, con los ojos entrecerrados. No sé. Mamá dice que es de vida o muerte. Tengo que ir. Xio, son las 3 de la mañana. Probablemente Anaí se rompió una uña o tus padres están peleando otra vez. ¿Y si es un infarto? ¿Y si entraron a robar? No me lo perdonaría, Damián. Me vestí en 2 minutos, unos jeans viejos, una sudadera y tenis. Damián insistió en acompañarme, pero le dije que no. Si era un drama familiar, y el 90% de las veces lo era, no quería exponerlo a la toxicidad de mis padres. Él era mi refugio, no quería mancharlo con su lodo. Conduje por las calles vacías de la ciudad. Los semáforos parpadeaban en ámbar, como ojos de advertencia. Mi mente repasaba los escenarios posibles: ¿un accidente de coche? ¿Una enfermedad repentina? La culpa, esa vieja amiga católica que mi madre me había inyectado en las venas desde pequeña, empezó a susurrarme: si no hubiera sido tan fría en la comida, tal vez te habrían dicho que se sentían mal. Llegué a su casa en tiempo récord. Había luces encendidas en la sala. El coche de Anaí no estaba, pero el de mis padres sí. Corrí hacia la puerta y usé mi llave para entrar. Mamá. Papá. Entré en la sala y me detuve en seco. Nadie estaba sangrando. No había paramédicos. No había policías. Estaban los tres sentados en la sala. Mi padre en su sillón de piel, con la cara roja de ira contenida. Mi madre en el sofá, retorciendo un pañuelo empapado en lágrimas. ¿Y Anaí? Anaí estaba hecha un ovillo a los pies de mamá, temblando, con el maquillaje corrido, pareciendo un mapache asustado. El alivio inicial fue reemplazado instantáneamente por una furia fría. Me habían hecho conducir a través de la ciudad a las 3 de la mañana, pensando que alguien moría, para esto. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz dura y cortante. ¿Quién se está muriendo? Mi padre levantó la vista. Sus ojos no tenían miedo, tenían cálculo. Nadie se está muriendo todavía, Xiomara. Pero si no arreglamos esto, tu hermana podría no amanecer la próxima semana. ¿De qué hablas? Anaí soltó un gemido lastimero. Lo perdí todo, Xio. Todo. Y el dinero no era mío. Sentí un escalofrío. No el de la preocupación fraternal, sino el de quien ve venir una avalancha y sabe que está en su camino. ¿De quién era el dinero, Anaí?, pregunté, cruzándome de brazos. No me acerqué a ella. Mi instinto de supervivencia estaba en alerta máxima. Anaí levantó la cara, llena de mocos y lágrimas negras.
de unos inversionistas privados. Me dijeron que si metía 300,000 pesos, sacaría el doble en un mes. Funcionó la primera vez. Entonces me dijeron que si metía más, sería millonaria en 6 meses. Pedí prestado. Agente mala, Sio. ¿Cuánto? La palabra salió de mi boca como un disparo. 3 millones, susurró. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 millones de pesos. $150,000. Eso no era una deuda de tarjeta de crédito. Eso era dinero de cárteles, de lavadores de dinero, de gente que te disuelve en ácido si no pagas. 3 millones. Grité, perdiendo la compostura. ¿Eres estúpida? ¿En qué gastaste 3 millones? No le hables así a tu hermana. Saltó mi madre, protegiendo a la víctima. La engañaron. Ella es inocente, tiene un corazón demasiado bueno y confía en la gente. Esos criminales se aprovecharon de ella. Se gastó el dinero en viajes a Tulum, en la camioneta nueva y en ropa de marca, mamá. Lo vi en su Instagram. No fingas que invirtió 3 millones. Eso no importa ahora, intervino mi padre, su voz grave resonando en la sala. Se puso de pie, imponiendo su presencia física. Siempre había usado su tamaño para intimidarnos. El problema es que esta gente quiere su dinero para el viernes. ¿Saben dónde vivimos? Han amenazado con venir aquí. Pues vendan la casa, dije, señalando las paredes perfectamente decoradas. Esta casa vale por lo menos 5 millones. Vendan los coches. Vendan las joyas de mamá. Mi madre soltó un grito ahogado, llevándose la mano al pecho como si le hubiera disparado. ¿Vender nuestra casa? ¿Nuestro hogar de 30 años? ¿Estás loca? ¿A dónde iríamos? Tu padre tiene 60 años, Xiomara. No podemos empezar de cero. Nos matarías de la vergüenza ante los vecinos. Entonces, ¿qué quieren de mí? Pregunté, aunque en el fondo de mi estómago, ya sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que entré. Los tres se quedaron en silencio. Se miraron entre ellos. Habían ensayado esto. Era una emboscada. Tú eres joven, dijo mi padre, suavizando la voz, intentando sonar razonable. Tienes una carrera brillante. No tienes hijos. Y tienes esa casa, que ha subido mucho de valor. Me quedé helada. No. Escúchame, insistió mi padre, dando un paso hacia mí. Esa zona se ha puesto de moda. Tu casa vale ahora cerca de 4 millones. Si la vendes, pagamos la deuda de tu hermana, y te sobra 1 millón para dar el enganche de un departamento pequeño. Algo más adecuado para ti. ¿Adecuado para mí? Solté una risa incrédula, amarga. ¿Y por qué yo tengo que perder mi casa por los errores de ella? ¿Por qué eres familia? Chilló Anaí. Me van a matar, Sio. ¿Prefieres tu estúpida casa con tus suelos de madera antes que la vida de tu hermana? Eres un monstruo. Tú te metiste en esto, Anaí. Tú. Yo he trabajado 14 horas diarias durante 5 años. No he ido de vacaciones. He comido atún en lata para pagar los materiales. Esa casa es mi vida. Egoísta. Mi madre se levantó, temblando de rabia. Siempre has sido una egoísta resentida. Celosa del brillo de tu hermana. Ahora tienes la oportunidad de demostrar que vales algo para esta familia, ¿y nos das la espalda? No voy a vender mi casa. No lo haré. Vendan sus coches. Mi padre se acercó a mí. Su cara estaba roja, las venas del cuello palpitaban. No te estoy preguntando, Xiomara. Te lo estoy ordenando. Mañana vas a poner esa casa en venta. Tengo un amigo inmobiliario que puede moverla rápido si bajamos el precio. El dinero irá directamente a mi cuenta para manejar a esta gente. Estás demente, dije,
retrocediendo hacia la puerta. No voy a firmar nada. Olvídenlo. Que Anaí se haga responsable por una vez en su maldita vida. Me di la vuelta para irme. Entonces sentí la mano de mi padre agarrar mi brazo con una fuerza brutal. Me giró violentamente. A mí no me das la espalda cuando te hablo. Plaf. El bofetón resonó en la sala como un trueno. Mi cara ardió instantáneamente. Me tambaleé, chocando contra la pared. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el calor, el dolor punzante, pero sobre todo, la humillación. Hubo un silencio absoluto. Mi madre se tapó la boca. Anaí dejó de llorar. Mi padre me miraba, respirando agitadamente, con la mano aún levantada. No había arrepentimiento en sus ojos. Había desafío. «Vas a vender esa casa», dijo él, en voz baja, amenazante. «O olvídate de que tienes padre y madre. Olvídate de nosotros. Te mueres para esta familia». Me enderecé lentamente. El dolor en mi mejilla se transformó en una claridad cristalina. Ese golpe no solo había roto mi labio, pero había roto el último hilo de esperanza que tenía de que alguna vez me quisieran por mí misma. «Dalo por hecho», dije, con una voz que no reconocí, fría como el acero. «Considérenme muerta». Salí de la casa sin mirar atrás, subí a mi coche y cerré los seguros. Mientras mis manos temblaban sobre el volante, supe que la guerra acababa de empezar. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de manipulación psicológica. En psicología, a los aliados que el narcisista recluta para atacar a su víctima se les llama monos voladores, como en El Mago de Oz. Mi familia tenía un ejército de ellos. A las 8 de la mañana del lunes, mi teléfono empezó a vibrar. Tía Lupe. Tío Jorge. Primos que no veía desde hacía años. ¿Cómo puedes ser tan ingrata con tus padres? Tu hermana está en peligro y tú sentada en tu casa de lujo. Dios te va a castigar, hija. Tu madre está enferma de los nervios por tu culpa. Si le da un infarto, serás una asesina. Bloqueé número tras número, pero seguían llegando de cuentas desconocidas. Anaí había publicado una historia en Instagram, una foto de ella llorando con un filtro en blanco y negro, con el texto: «Cuando tu propia sangre te traiciona por dinero. El mundo es cruel, pero Dios ve todo». Almohadilla familia tóxica, almohadilla decepción. Tenía cientos de comentarios de apoyo de gente que no tenía ni idea de que ella debía 3 millones de pesos por jugar a ser millonaria. Pero eso fue solo el calentamiento. El martes, estaba en una reunión con un cliente importante en mi oficina de coworking. Estábamos revisando los planos para la remodelación de un restaurante en San Pedro. De repente, escuché un alboroto en la recepción. «Quiero ver a mi hija». No me pueden prohibir ver a mi hija. Se me heló la sangre. Era mi madre. Me disculpé con el cliente, con la cara ardiendo de vergüenza, y salí al pasillo. Lourdes estaba allí, haciendo un espectáculo digno de un premio Ariel. Lloraba a gritos, agarrándose el pecho, mientras la recepcionista trataba de calmarla. «Mamá. ¿Qué haces aquí?», siseé, agarrándola del brazo para llevarla a un rincón. Xiomara. Se tiró al suelo. Literalmente se arrodilló en medio de la oficina moderna de cristal y concreto. «Te lo ruego. No dejes que maten a tu hermana. Ten piedad. Vende la casa, por favor, por la Virgencita». Todos miraban. Mis colegas, mi jefe, mi cliente. Sentí que el suelo se abría. «Levántate», le ordené, temblando de rabia. «Estás haciendo el ridículo. Eres una desalmada», gritó ella, cambiando de víctima a agresora en un segundo. «Prefieres tus ladrillos a tu familia. Maldita seas». La seguridad tuvo que escoltarla fuera. Mi jefe me llamó a su despacho 10 minutos después. Fue amable, pero firme. «Xiomara, arregla tus asuntos personales. No podemos tener este tipo de espectáculos aquí».
Es malo para el negocio. Salí del trabajo temblando, sintiéndome sucia, expuesta. Me senté en mi coche y lloré de impotencia. No iban a parar. Sabía que no pararían. Para ellos, no había límites. Si tenían que destruirme social y profesionalmente para conseguir mi dinero, lo harían. Esa noche, Damián llegó a casa con una cara sombría. Traía su laptop bajo el brazo. Sio, tienes que ver esto. Me mostró un video de la cámara de seguridad que habíamos instalado en el timbre de la puerta, ring. Era de esa misma tarde, mientras yo estaba en la oficina. En el video se veía el coche de mi padre detenerse frente a mi casa. Rogelio bajó. Caminó hacia mi puerta. Se quedó allí parado unos minutos, mirando las ventanas como un depredador. Luego, se agachó, recogió una piedra grande del jardín y levantó el brazo como si fuera a lanzarla contra el ventanal de la sala. Se detuvo en el último segundo. Miró a la cámara, dándose cuenta de que lo grababa. Escupió en el suelo, señaló con el dedo hacia el lente y dijo algo que el micrófono captó con una claridad escalofriante. No te vas a esconder para siempre, maldita perra. Esta casa va a ser nuestra. Damián cerró la laptop. Esto ya no es un drama familiar, Xiomara. Esto es una amenaza criminal. Tu padre es peligroso. Están desesperados y la gente desesperada hace locuras. Miré la pantalla negra. La imagen de mi padre con la piedra en la mano se había grabado en mi retina. Ya no veía a mi papá. Veía a un extraño violento que quería arrebatarme todo. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas. La tristeza se evaporó, dejando paso a una resolución fría y calculadora. ¿Quieren la casa? Bien. Vamos a jugar. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Damián, preocupado. Saqué mi teléfono y busqué un contacto que no había llamado en 6 meses. Voy a llamar al señor Cárdenas. El señor que quería comprar la casa el año pasado y le dije que no. ¿Vas a venderla? Damián parecía confundido. Voy a venderla. Pero no para darles el dinero a ellos. Voy a venderla para desaparecer. Y voy a hacerlo rápido. Mañana mismo. El señor Cárdenas era un hombre de la vieja escuela. Jubilado, exnotario, con mucho dinero y pocas ganas de lidiar con burocracia. Hace 6 meses se había enamorado de mi casa porque le recordaba a la casa de su infancia en Puebla. Me había ofrecido comprarla en efectivo, pero yo me había negado. Marqué su número a las 9 de la noche. ¿Bueno? Su voz sonaba rasposa. Señor Cárdenas, soy Xiomara. La arquitecta de la casa de la calle Roble. Ah, Xiomara. ¡Qué milagro! ¿Cambiaste de opinión? Sí. Pero tengo condiciones. Tiene que ser rápido. Pago de contado. Y tiene que firmarse todo en 48 horas. Hubo un silencio al otro lado. Eso es muy rápido, mija. ¿Estás en problemas? Necesito mudarme de ciudad por trabajo. Urgente. Si puedes cerrar el trato para el jueves, le bajo un 15% al precio que me ofreció la última vez. Escuché el chasquido de un encendedor al otro lado. ¿Un 15% menos? Eso es una ganga. Tengo el efectivo líquido. Mi notario es mi compadre. Puede tener la escritura lista y el traspaso hecho mañana mismo si nos apuramos. Trato hecho. Colgué el teléfono. Mi corazón latía a 1000 por hora. Acababa de vender mi hogar, mi refugio, mi orgullo. Pero al mirar alrededor, ya no sentía paz. Sentía que estaba dentro de un blanco de tiro. ¿Y ahora qué? Preguntó Damián. Ahora empacamos. Pero tiene que parecer que sigo aquí. El miércoles fue una operación militar. Pedí el día libre en el trabajo alegando, emergencia familiar, que no era mentira. Contratamos una mudanza privada, de esas discretas que no rotulan los camiones. Damián y yo empacamos mi vida entera en 8 horas.
libros, ropa, mis herramientas de diseño, los cuadros. Pero dejamos los muebles grandes. El sofá, la mesa del comedor, las camas. Dejamos las cortinas puestas. ¿Por qué dejamos los muebles? Preguntó Damián mientras cargaba la última caja de mis pertenencias personales. Porque el señor Cárdenas la quiere amueblada, eso fue parte del trato para agilizar. Y porque si mis padres pasan por aquí y ven la casa vacía, sabrán que me fui. Necesito que crean que sigo atrincherada aquí. Esa tarde, programé mi sistema de casa inteligente. Configuré las luces de la sala para que se encendieran a las 7 de la tarde y se apagaran a las 11 de la noche. Configuré el televisor para que se encendiera en un canal de noticias a volumen medio de 8 a 10 de la noche. Configuré las luces del dormitorio para que se encendieran brevemente a medianoche, simulando que alguien iba al baño. Era un escenario fantasma. Una obra de teatro para una audiencia de 3 acosadores. A las 6 de la tarde del jueves, firmé los papeles en la oficina del notario. El señor Cárdenas me entregó un cheque de caja certificado. 3.800.000 pesos. Menos de lo que valía, pero suficiente para empezar una vida nueva lejos de aquí. Suficiente para comprar mi libertad. La casa es suya, don Ernesto, le dije, entregándole las llaves. Solo una cosa. Mis padres están un poco alterados. Si vienen a buscarme, por favor, tenga cuidado. El señor Cárdenas sonrió, dándole unas palmaditas a su cinturón, donde se notaba un bulto bajo la guayabera. No te preocupes por mí, chamaca. Yo sé lidiar con gente necia. Además, tengo permiso de portación y un par de Rottweilers que se mueren por estrenar jardín. Vete tranquila. Salí de la notaría y subí al coche de Damián, donde ya estaban mis maletas. ¿A dónde, jefa? Preguntó él, tomándome la mano. A Querétaro. Lejos. Mientras salíamos a la carretera, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre: se acaba el tiempo, Xiomara. Mañana es viernes. Si no tenemos el dinero, vamos a ir a tu casa y no vamos a ser amables. Es tu última oportunidad de ser una buena hija. Miré el mensaje y sentí una extraña calma. No estaré ahí, pensé. Pero espero que disfruten la sorpresa. Apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la lancé por la ventana. Vi el pequeño trozo de plástico rebotar en el asfalto y desaparecer. Viernes, Querétaro es una ciudad preciosa, colonial y tranquila, a unas 8 horas de donde vivía. Damián y yo nos instalamos en un Airbnb mientras buscábamos algo permanente. El aire aquí se sentía más ligero, menos cargado de humedad y de expectativas familiares. Pero mi mente seguía allá, en mi antigua casa. Eran las 8 de la noche del viernes. Según mi programación, las luces de la sala debían estar encendidas y el televisor puesto en el noticiero. Me imaginaba la escena, mis padres y Anaí, desesperados. El plazo de los prestamistas se había cumplido. Probablemente los colombianos ya les habían hecho alguna visita desagradable o enviado una foto amenazante. El pánico debe estar devorándolos. Y cuando la gente como ellos siente pánico, buscan a alguien a quien culpar. Buscan a su chivo expiatorio. ¿En qué piensas? Damián me pasó una copa de vino tinto. En que deben estar llegando a la casa, murmuré. Creen que estoy ahí dentro, ignorándolos. Creen que estoy sentada en mi sofá, viendo Netflix, mientras ellos se hunden. Eso es lo que quieren creer, dijo Damián. Su narcisismo no les permite concebir que ya no juega su juego. Para ellos, tú eres un NPC, personaje no llageable, en su vida. No conciben que el NPC se haya salido del mapa. Tenía razón. Ellos estarían interpretando mi silencio como arrogancia, como desafío. No como ausencia. Mientras tanto, en mi antigua casa, la realidad era muy diferente a la que mis padres imaginaban. El señor Cárdenas y su esposa, doña Martita, se habían mudado esa misma mañana. Habían traído sus cosas más valiosas, una colección de jarrones de Talavera antiguos, cuadros al óleo de paisajes mexicanos,
y a sus dos perros, Killer y Tyson, dos Rottweilers que, a pesar de sus nombres, eran bastante tranquilos, hasta que alguien amenazaba su territorio. Doña Martita estaba feliz, acomodando sus santos en una repisa que yo había diseñado. Don Ernesto estaba en el sillón, mi antiguo sillón, que les vendí con la casa, viendo el fútbol, disfrutando de su nueva adquisición. Eran las 10 de la noche. La calle estaba tranquila. Pero a unas cuadras de ahí, una camioneta SUV negra avanzaba rápido. Dentro iban 3 personas al borde de un ataque de nervios, impulsadas por la desesperación y una furia ciega. Rogelio conducía, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En el asiento trasero, había 2 bates de béisbol de aluminio y una lata de pintura en aerosol roja. Iban a darme una lección. Iban a convencerme, por las malas. Me serví más vino en Querétaro. Salud, Damián. Salud, Sio. A la libertad. No sabíamos que en ese momento, el infierno estaba a punto de desatarse en la calle Roble. El reloj marcaba las 10:45 de la noche. La calle Roble estaba en silencio, con esa quietud suburbana donde solo se escuchan los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. La SUV de mis padres se detuvo frente a la casa, subiéndose bruscamente a la banqueta. Apagaron las luces, pero no el motor. Rogelio bajó primero. Su rostro era una máscara de odio. Llevaba una camisa polo manchada de sudor y el estrés de la deuda lo tenía al límite. Fue al maletero y sacó los 2 bates de béisbol. Le pasó uno a Anaí. ¿Seguro que hacemos esto, papá?, preguntó Anaí, temblando. A pesar de su egoísmo, la violencia física real la asustaba. Esa malagradecida no nos dejó opción, gruñó Rogelio. Se está burlando de nosotros. Mira, señaló la ventana de la sala. Las luces están encendidas. La TV está prendida. Está ahí dentro, muy cómoda, mientras a nosotros nos van a matar mañana. Vamos a entrar y la vamos a sacar de los pelos si es necesario para que firme. Y vamos a romperle sus cosas bonitas para que aprenda lo que es perder algo. Mi madre bajó también, con la lata de pintura en la mano. Es por su bien, murmuró, como si rezara. Necesita entender que la familia es primero. Dios nos perdone, pero ella nos obligó. Caminaron hacia la puerta. Rogelio no tocó el timbre. No intentó hablar. Estaba más allá de la razón. Golpeó la puerta con el bate. ¡Bam! Abre la puerta, Xiomara. Gritó. ¿Sabemos que estás ahí? Silencio dentro de la casa. El señor Cárdenas, que estaba medio dormido en el sofá, saltó al escuchar el golpe. Doña Martita gritó desde la cocina. No me obligues a tumbarla. Rogelio golpeó de nuevo. La madera crujió. Al no recibir respuesta, don Ernesto estaba corriendo a buscar su arma a la recámara, gritándole a su esposa que se escondiera. Rogelio perdió los estribos completamente. A un lado. Se dirigió al ventanal grande de la sala. Ese ventanal que yo había importado de Alemania, con doble cristal templado. Rogelio tomó impulso y descargó el bate con toda la fuerza de su frustración acumulada. Cras. El sonido del cristal rompiéndose fue explosivo. Los fragmentos llovieron sobre el suelo de madera pulida. Entren, ordenó Rogelio. Los 3 entraron por la ventana rota como una horda de vándalos. Xiomara. Sal de tu escondite, cobarde. Gritó mi madre. Como no me veían, empezaron a destruir. Era una catarsis de violencia. Rogelio empezó a golpear los muebles. Destrozó una lámpara de pie. Anaí, contagiada por la histeria, golpeó el televisor de 65 pulgadas con su bate. La pantalla estalló en chispas. Mi madre agitó la lata de pintura y empezó a rociar las paredes inmaculadas. Escribió con letras rojas y chorreantes: puta egoísta, ladrona, mala hija. El ruido era ensordecedor. Cristales rotos,
Golpes de metal contra madera, gritos de insultos. Destrozaron la mesa de centro. Rogelio golpeó el suelo de madera con el bate, dejando abolladuras profundas en el cedro que yo había restaurado con tanto amor. ¿Dónde estás?, rugió Rogelio, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Entonces, escucharon un sonido que no esperaban. No era mi voz pidiendo piedad. Era el sonido metálico e inconfundible de una escopeta siendo cargada. Clac, clac. Rogelio se detuvo en seco, con el bate en alto. Anaí soltó un grito y se tapó la boca. Mi madre dejó caer la lata de pintura, que rodó por el suelo manchando la alfombra persa, propiedad de los Cárdenas. En el pasillo que llevaba a las recámaras, de pie bajo la luz tenue, estaba don Ernesto Cárdenas. Llevaba pijama, pantuflas, y una escopeta Mossberg calibre 12 apuntando directamente al pecho de mi padre. Detrás de él, Killer y Tyson mostraban los dientes, gruñendo con un sonido bajo y gutural, esperando solo una palabra para atacar. «Suelte esa madre o le vuelo el corazón, cabrón», gritó don Ernesto con una voz de mando que hizo temblar las ventanas que quedaban sanas. Rogelio parpadeó, confundido. El cerebro no le procesaba la información. «¿Quién es usted?», balbuceó. «¿Dónde está mi hija?». «Esta es la casa de mi hija». «Esta es mi casa», rugió don Ernesto. «Y ustedes acaban de cometer el peor error de su perra vida». A lo lejos, se escuchaban ya las sirenas. Los vecinos, benditos sean, habían llamado al 911 en cuanto escucharon el primer cristal roto. El karma no había llegado caminando. Había llegado en patrulla y con escopeta. La escena que siguió fue, según me contaron después, tragicómica. Rogelio, el gran patriarca, el hombre que gobernaba su casa con puño de hierro, soltó el bate de béisbol como si quemara. El metal resonó contra el suelo, clang. Levantó las manos lentamente, temblando. «Señor, es un malentendido», intentó decir, su voz ahora un hilo tembloroso. «Buscamos a Xiomara Smith. Ella vive aquí. Somos sus padres. Solo estábamos dándole una lección». «¿Una lección?». Don Ernesto no bajó el arma. «Entraron rompiendo mi ventana, armados, y han destruido mi sala». «Eso no es una lección, imbécil, eso es allanamiento de morada y daño en propiedad ajena con agravantes». «Al suelo». «Los tres». Anaí se tiró al suelo sollozando, arruinando su vestido caro en los cristales rotos. «Me voy a cortar», gimoteó. «Cállese el hocico», ladró don Ernesto. Las luces azules y rojas inundaron la sala a través del ventanal roto. La policía de Monterrey no se anda con juegos cuando hay reportes de hombres armados en zonas residenciales. 3 oficiales entraron con las armas desenfundadas. «Policía. Manos donde pueda verlas». Mi padre fue empujado contra la pared recién pintada, y vandalizada por mi madre. Lo esposaron con fuerza. «Oiga, me lastima», se quejó Rogelio. «Soy un ciudadano respetable. Esto es un error familiar». «Dígaselo al juez», respondió el oficial, empujándolo hacia la salida. Sacaron a los 3 en fila. Mis vecinos, esos que me habían visto restaurar la casa durante años, estaban todos afuera, en pijamas, grabando con sus celulares. Ahí iba Rogelio, esposado y cabizbajo. Ahí iba Lourdes, llorando y gritando, «Soy una madre. Solo quería ver a mi hija». Y ahí iba Anaí, la influencer, cubriéndose la cara no por vergüenza, sino para que no le tomaran fotos sin filtro. Don Ernesto salió detrás de ellos, mostrando a la policía la escritura notariada con fecha del día anterior. «Compré esta casa ayer, oficial. Pagué de contado. Aquí están los papeles». Estos lunáticos entraron y destruyeron antigüedades que valen más que sus vidas. Quiero presentar cargos por todo. Absolutamente todo. Esa noche, mis padres y mi hermana no durmieron en sus camas de lujo. Durmieron,
o intentaron dormir, en las celdas frías y malolientes del Ministerio Público. Y lo peor para ellos no era la cárcel. Lo peor era saber que el lunes, los prestamistas no recibirían su dinero. Sábado por la mañana. Me desperté en Querétaro con el sonido de los pájaros. Por un segundo, olvidé todo. Luego, la realidad me golpeó. Encendí mi teléfono nuevo, con número nuevo. Tenía un correo de voz de un número desconocido con Lada de Monterrey. Señorita Smith, habla el teniente Berras. Necesitamos que se comunique con nosotros urgente respecto a un incidente en su antiguo domicilio en la calle Roble. Sus padres están detenidos. Sentí una mezcla de náuseas y una extraña euforia. Damián me miraba desde la mesa del desayuno, esperando. ¿Pasó? Preguntó. Pasó, dije. Llamé al teniente. Me explicó todo. Los daños ascendían a 800,000 pesos. Habían destrozado jarrones Min, una alfombra persa, la electrónica, y los acabados de la casa. Don Ernesto estaba furioso y no iba a aceptar un acuerdo simple. Señorita, sus padres claman que la casa es de usted y que usted les dio permiso de entrar, dijo el teniente, escéptico. Eso es mentira, oficial, respondí con voz firme, poniendo el altavoz para que Damián escuchara. Vendí esa casa el jueves ante notario. No tengo relación con esas personas. Llevan días acosándome y amenazándome para quitarme dinero. Tengo videos de seguridad y mensajes de texto que lo prueban. Se los enviaré ahora mismo. Entiendo. Eso cambia las cosas. Con sus pruebas, esto pasa de ser un simple vandalismo a un intento de extorsión y asalto premeditado. Se les va a caer el mundo encima. Haga lo que tenga que hacer, teniente. Yo ya no soy parte de esa familia. Colgué. Damián se acercó y me abrazó fuerte. Empecé a temblar, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. Se acabó, Sio. Realmente se acabó. Pero faltaba un último acto. El sistema judicial mexicano permite a los detenidos una llamada. Y, predeciblemente, mi madre usó la suya para llamar al único número que se sabía de memoria, el de mi antigua oficina, que tenía desvío a mi celular nuevo, un error técnico que agradecí por única vez. El teléfono sonó 1 hora después. Bueno. Xiomara. Era mi madre. Su voz era un chillido irreconocible, mezcla de pánico y furia. Sácanos de aquí. Esto es una pesadilla. Hay gente horrible aquí. Tu padre está teniendo palpitaciones. Respiré hondo. Esta era la primera vez que tenía el control total. Hola, mamá. Escuché que tuvieron una noche agitada. Deja de ser sarcástica, niña estúpida. Gritó ella. Ni siquiera en la cárcel podía dejar de insultarme. Ven a pagar la fianza. Y tienes que pagarle a ese viejo loco los daños. Dice que son 800,000 pesos. Nosotros no tenemos ese dinero. Tienes que usar el dinero de la venta de la casa. Ahí estaba. Ni un, perdón. Ni un, ¿cómo estás? Solo, dame el dinero. No, dije, suavemente. ¿Qué? He dicho que no. Ese dinero es mío, mamá. Es mi trabajo de 5 años. Y ya no lo tengo líquido, lo invertí esta mañana en una cuenta a plazo fijo que no puedo tocar en 10 años, mentira, pero ella no lo sabía. Hubo un silencio de incredulidad al otro lado. Pero, ¿y nosotros? ¿Y Anaí? Los colombianos, si no pagamos, nos van a hacer daño. Y ahora con esta demanda, vamos a perder nuestra casa, Xiomara. Tendremos que vender nuestra casa para pagarle al viejo y a los abogados. La ironía era tan dulce que casi me empalaga. Vaya. Qué triste. Supongo que ahora saben lo que se siente que te obliguen a vender tu hogar por los errores de otro. Eres nuestra hija. Sangre de mi sangre. La sangre no te da derecho a desangrarme, mamá.
Ustedes eligieron esto. Ustedes eligieron romper la ventana. Ustedes eligieron llevar los bates. Ahora, elijan cómo salir. Te maldigo. Chilló ella. Ojalá te pudras sola. Mejor sola que con ustedes. Adiós, mamá. Colgué. Y luego, bloqueé el número. Sentí como si me hubiera quitado una mochila de 50 kilos de la espalda. Miré a Damián. ¿Vamos a desayunar chilaquiles? Tengo hambre. Mucha hambre. Las semanas siguientes fueron un torbellino, pero yo lo vi todo desde la barrera, a salvo en Querétaro. Mis primas, las pocas que aún me hablaban, me mantenían informada. La caída de la casa Smith fue rápida y brutal. Para evitar la cárcel preventiva, ya que el delito se cometió con violencia y armas, los Bates, tuvieron que llegar a un acuerdo reparatorio inmediato con don Ernesto. Tuvieron que pagar los 800,000 pesos de los daños más los honorarios legales del abogado de don Ernesto, que no era barato. Además, tuvieron que pagar su propia defensa y las multas al Estado. Total del chiste, casi 1.2 millones de pesos. No tenían ese dinero líquido. Nadie lo tiene bajo el colchón. Tuvieron que malvender su preciosa casa en Zapopan. La vendieron a un coyote inmobiliario por un 30% menos de su valor para obtener el efectivo rápido. Pero la tragedia no terminó ahí. Al vender la casa y pagar los daños legales, se quedaron con muy poco dinero. Y la deuda de los 3 millones de Anaí seguía viva. Los prestamistas no perdonan. Al enterarse de que habían vendido la casa, los colombianos interceptaron a mi padre saliendo del juzgado. No lo golpearon ahí mismo, pero le quitaron el resto del dinero que sobró de la venta de la casa. Todo. Y aún así, no cubría la deuda total. Se llevaron los 2 coches. Se llevaron las joyas de mi madre. Anaí, la princesa, tuvo la realidad más dura. Sin dinero, sin casa, y con los prestamistas aún acosándola por el remanente, tuvo que huir. Se fue a vivir con una tía lejana en un pueblo perdido de Veracruz, donde no hay internet de alta velocidad ni Starbucks. Tuvo que empezar a trabajar de mesera en una fonda local para sobrevivir y pagar poco a poco lo que faltaba, escondida y humillada. Mis padres terminaron rentando un departamento de una habitación en una zona fea de la ciudad. Mi padre, que siempre presumió de ser el proveedor, ahora trabajaba de conductor de Uber en un coche rentado, a sus 60 años, con artritis y el orgullo roto. Mi madre tuvo que empezar a vender comida por Facebook, la misma mujer que se burlaba de la gente que vendía cosas. Lo perdieron todo. No porque yo no les diera mi dinero, sino porque intentaron tomarlo a la fuerza. Ha pasado un año. Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Querétaro. No es tan grande como la anterior, pero tiene una vista espectacular al acueducto. Damián y yo nos casaremos el próximo mes. Será una boda pequeña, solo amigos cercanos y la familia de él, que me ha acogido como a una hija. Ayer recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de mi padre. La abrí con curiosidad, no con miedo. Ya no les tengo miedo. Hija, la vida ha sido muy dura con nosotros. Tu madre llora todos los días. Yo tengo la presión alta. Vivimos al día. Anaí está muy deprimida. Nos damos cuenta de que quizás fuimos un poco duros contigo, pero tú también fuiste muy cruel. Dios dice que hay que perdonar. Si todavía tienes corazón, ayúdanos. Aunque sea con algo pequeño. Somos viejos y estamos cansados. Tu padre, Rogelio. Leí la carta 2 veces. Quizás fuimos un poco duros. Tú también fuiste cruel. Ni una pizca de responsabilidad real. Seguían manipulando. Seguían creyendo que yo les debía algo. Tomé mi encendedor. El mismo que uso para las velas aromáticas. Prendí fuego a la esquina del papel. Vi cómo las palabras de mi padre se convertían en ceniza negra y humo. Duros, cruel, ayúdanos, todo desapareció en el viento. No siento odio.
El odio requiere energía. Lo que siento es indiferencia. Miré hacia adentro de la casa. Damián estaba colgando un cuadro, riéndose con nuestro perro adoptado. Esa es mi familia. La familia que se construye con amor, respeto y reciprocidad. No la que se impone por biología. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces, la sangre es solo un líquido pegajoso que te atrapa, y el agua es lo que te limpia y te deja libre. Yo elegí el agua. Elegí mi paz. Y si tuviera que volver a hacerlo, volvería a vender esa casa 1000 veces. Porque al final, no vendí solo 4 paredes. Compré mi vida de vuelta.